Vida y Esperanza, magazine político de actualidad y formación de Provida Latinoamérica. Un espacio para conocer la realidad del mundo postmoderno que le ofrece las herramientas para enfrentarse a él. Muy buenas noches. Bienvenidos a una noche de vida y esperanza. A todos ustedes que nos escuchan a lo largo y ancho de Hispanoamérica y desde cualquier lugar del mundo, que nos dejan un rinconcito de su tiempo, les damos un saludo de esperanza. Gracias por dedicar unos minutos a esta causa por la vida. Vida y Esperanza es una propuesta de Provida Latam para llegar a su casa, a su intimidad, con dos propósitos: mantenerlo informado de aquellas noticias de actualidad que produce el mundo posmoderno y brindar un breve espacio de formación para enfrentar esa realidad que a veces puede ser tan desafiante. Por ello, estos preciados minutos que usted nos brinda se repartirán en dos secciones. La primera dedicada a recoger esos acontecimientos de la semana que interesan a esta causa y una segunda que contará con formación variada. Así que gracias por estar aquí. Mi nombre es Catalina Gutiérrez y los estaré acompañando en esta noche de vida y esperanza. Iniciamos con las noticias más relevantes para la causa en los últimos días. El Instituto de Investigación Nomura en Japón recientemente publicó un informe en el que se estima que en 2023 el número de viviendas desocupadas en este país alcanzará las 10 millones de unidades. China prepara un paquete de reformas para mejorar las tasas de fertilidad y de natalidad ante la creciente crisis demográfica que enfrenta el país. En un documental que contiene el testimonio de personas que dejaron atrás el mal llamado proceso de transición de género, la multinacional más grande del aborto, la IPPF, es denunciada como el mayor proveedor de bloqueadores hormonales para adolescentes sin evaluación médica ni psicológica. Nigeria, líder mundial en asesinatos a cristianos a causa de su fe entre 2020 y 2021, según la lista mundial de vigilancia que fue publicada hace pocos días. En el pasado mes de septiembre, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, publicó las escalofriantes cifras de abortos realizados desde que se legalizara la práctica en diciembre de 2020. En Colombia, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República a legislar sobre la maternidad subrogada. Arranquemos por Oriente Extremo. En Japón, de acuerdo con un informe recientemente publicado por el Instituto de Investigación Nomura, para el año 2023 habrá un aumento de 1.5 millones de viviendas desocupadas adicionales en comparación con datos de finales de 2018, llegando hasta las 10 millones de viviendas desocupadas. Según los expertos, este fenómeno en aumento se debe al descenso poblacional continuo del país nipón, que de seguir dejarían alrededor de 23 millones de viviendas deshabitadas para el año de 2038. Con problemas similares, el gobierno chino ha lanzado una nueva iniciativa para incentivar la natalidad, dadas las crecientes dificultades para el desarrollo y la industria a las que se enfrenta el gigante asiático. Así, la apuesta busca conseguir que 17 ministerios cooperen en directrices que fomenten la fertilidad por una parte y proporcionen apoyo social, financiero y cultural a la maternidad por otro lado. Lo que pretenden estas directrices es lograr medidas activas de apoyo por parte de los gobiernos locales que incluyan subvenciones y promoción de cuidados prenatales y postnatales, aumento de permisos laborales de maternidad, ayudas financieras a familias para gastos en educación, flexibilización de horarios de trabajo y estímulo del trabajo en casa, así como exenciones fiscales generosas para familias con hijos menores de 3 años.
Actualmente el tamaño de las familias en China es de 2.62 y descendiendo, cifras que ponen en alerta al gobierno de una potencia económica mundial que ve con preocupación su futuro, precisamente teniendo en cuenta la experiencia de su vecino Japón. Recientemente se ha publicado un documental que recoge el testimonio de 3 jóvenes que se han sometido a procesos de la mal llamada transición de género, en el que se denuncian las malas prácticas de la gran multinacional de la muerte YPF. De acuerdo con los relatos contenidos en este documental titulado The Transition Diaries, y producido por el Centro de la Red de Bioética y Cultura en Estados Unidos, la YPF se ha convertido en el mayor proveedor de bloqueadores hormonales y cirugías de afirmación de género para adolescentes sin contar con suficiente supervisión médica y psicológica. Prácticas como la oferta de bloqueadores hormonales sin evaluación psicológica y seguimiento al paciente que lo solicita, prescripción de fármacos desde la primera visita sin evaluación de un especialista en salud mental y hasta recomendaciones de cirugías de mutilación genital por medio de consultas telemáticas son algunas de las denuncias de estas expacientes arrepentidas que se señalan en este documental. No hay duda de que detrás de la financiación de la agenda de género por todo el mundo, la multinacional de la muerte esconde un jugoso y multimillonario negocio. Ahora pasamos al continente africano porque Nigeria lideró el mundo en cristianos asesinados por su fe el año pasado, con 4.650 asesinatos frente a los 3.530 del año anterior, según el informe de la Lista Mundial de Vigilancia 2022 de Puertas Abiertas. El número de cristianos secuestrados también fue el más alto en Nigeria, con más de 2.500 frente a los 990 del año anterior, según este mismo informe. Nigeria está detrás de China en el número de iglesias atacadas con 470 casos. En la Lista Mundial de Vigilancia 2022 de los países donde es más difícil ser cristiano, Nigeria saltó al 7º lugar, su clasificación más alta, desde el puesto 9º que había ocupado el año anterior. Y ahora vamos a nuestra región, Argentina. El pasado 6 de septiembre, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, publicó las cifras escalofriantes de abortos realizados desde que se legalizara esta práctica en diciembre de 2020. De acuerdo con los datos publicados, 47.477 argentinos dejaron de nacer, y esto con financiación estatal, solo en una provincia, la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, en Colombia, el pasado 1 de agosto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional se pronunció con respecto al tema de la llamada maternidad subrogada, exhortando al Congreso de la República a legislar sobre la materia. El caso que fue estudiado por la Corte tiene que ver con el reclamo de un hombre que, habiendo contratado con una clínica de fertilidad, exigía que se le reconociera una licencia de maternidad a pesar de ser el padre, aduciendo ser el único progenitor de la menor, puesto que la niña fue fecundada mediante la técnica de fertilización in vitro y el embrión escogido fue puesto en el vientre de una mujer que no tenía relación biológica alguna con la niña, que nació pocos meses después. Con ponencia de la magistrada conservadora Cristina Pardo, el alto tribunal no solo concedió la extensión de la licencia de maternidad solicitada, junto con una compensación por la tardanza en su reconocimiento, sino que también exhortó al legislativo a regular la materia, sin desconocer los derechos que esa misma jurisprudencia constitucional ha establecido, incluyendo derechos de las parejas del mismo sexo y el derecho a la libre empresa para quienes desean practicar estos procedimientos de alquiler de vientres. Y habiendo visto este panorama hoy, el mensaje de este programa es ante todo esperanza. Pero para que haya una esperanza,
también nosotros debemos actuar. Y para toda acción se necesita formación. Por eso esta segunda sección se dedica a formación variada y hoy aprovecharemos parte de lo que hemos conversado en la primera sección de noticias para hablar de la población. ¿Y por qué el tema de la población es importante? Bueno, porque hemos visto que en algunos países, China, Japón, se está viviendo una verdadera crisis demográfica, pero que no es simplemente de lugares remotos del mundo, sino que también es un fenómeno transversal que está ocurriendo en la población mundial, que lentamente se ha ido deteniendo, el crecimiento poblacional se ha ido deteniendo, desacelerando, y en muchos países como España, Italia, incluso Puerto Rico, no solamente se ha desacelerado, sino que incluso se ha invertido la pirámide demográfica. Y hablemos un poco de esos conceptos. ¿Qué es la transición demográfica? ¿Qué es la pirámide poblacional? Empecemos por estos dos conceptos que son claves para entender la crisis demográfica que se está viviendo a nivel mundial. Bueno, el concepto de transición demográfica hace referencia a ese fenómeno por el que pasan las poblaciones en referencia al equilibrio entre tasas de mortalidad y tasas de natalidad. Ya vamos a explicarlo un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que las sociedades preindustriales normalmente tienen poblaciones en las que las tasas de natalidad son altas, pero las tasas de mortalidad también son altas, ¿sí? La transición demográfica es ese fenómeno que lleva a un descenso, en primer lugar, de las tasas de mortalidad. Es decir, que hay una natalidad, hay un punto, hay una etapa en la que hay una tasa de natalidad alta, pero una tasa de mortalidad baja, lo cual quiere significar que hay un crecimiento poblacional. Pero en etapas posteriores se ve que esas tasas de natalidad altas descienden también de manera artificial. Y por ende se tiene tasas de natalidad bajas junto con tasas de mortalidad bajas también. Esto es lo que se ve en países donde ya existe los términos como en España de la España vaciada, la España deshabitada, o como Japón, que ya veíamos cómo tiene millones de viviendas abandonadas debido a que tiene poca población y va descendiendo. ¿Y cómo se descienden artificialmente las tasas de natalidad? Pues tenemos desde la década de 1960, tenemos una revolución antropológica, si se quiere, importantísima, que fue el descubrimiento de los anticonceptivos modernos y sumamente eficaces. Y es que este fenómeno de la transición demográfica se ha venido dando especialmente en todo el mundo, digamos que se ha extendido por todo el mundo gracias a esta revolución, la llamada revolución de la píldora de la anticoncepción, que se extendió con facilidad a partir de la década de 1960 en la posguerra. Y resulta que este fenómeno, este concepto del que hemos hablado, tiene estrecha relación con el siguiente concepto, que es el de la pirámide demográfica, que es un concepto muy gráfico que nos muestra precisamente una pirámide, imaginando la población de un país como una pirámide, donde en la base, es decir, la que sostiene el resto de la estructura, es la gente joven. Evidentemente, a medida que se avanzan peldaños hacia arriba, esta pirámide se va achicando, ¿cierto? Porque se entiende que es correlativa
a, digamos, el aumento de la edad es correlativo a las tasas de mortalidad. Y cuando ocurre la transición demográfica, especialmente en sus etapas finales, se dice que hay 4, otros dicen que hay 5 etapas, pero en todo caso sus etapas finales, es decir, donde hay un descenso dramático de las tasas de natalidad junto con el descenso de las tasas de mortalidad, lo cual quiere llevar, o más bien, lo cual quiere decir que esta población envejece y no hay quien sostenga esa base de la pirámide. Entonces la pirámide se invierte, es decir, que en la base, donde debería estar la base, donde debería haber gente joven que estuviera sosteniendo esa estructura poblacional, ya no la hay. Y por ende, ya no se puede sustituir con nuevas generaciones esa base. Y poco a poco, a medida que se avanza en peldaños hacia arriba, se ve que la gente vieja es mayor en cantidad que la gente joven. Y esto trae problemas sociales y económicos graves, como el tema del gasto social para el sostenimiento de los sistemas de seguridad social, como por ejemplo las pensiones, lo que significa el sostenimiento en términos de salud también de la población, por cuanto cada vez hay mayor cantidad de gente vieja, mientras que hay menos cantidad de gente joven. Y esta inversión de la pirámide es lo que se ha dado dramáticamente en varios países, ya lo decíamos, en Puerto Rico, en España. En España, por ejemplo, hoy hay más mascotas que niños. Imagínense lo que significa eso, ¿no? En Italia, en Corea del Sur, habíamos hablado también de China, que China pues tenía estas medidas, estas políticas que vienen de atrás con respecto al control poblacional, particularmente con abortos forzosos, con la política de un solo hijo, con el estímulo a la industrialización, pero sobre todo yendo hacia las ciudades, agrandando las ciudades. Y es que además ahí hay que hacer un énfasis importante en que el mito de la sobrepoblación se basa sobre nuestra percepción en las ciudades de que somos muchos. Pero es que no es que seamos muchos, es que en las ciudades estamos hacinados. De hecho, volviendo al tema del cambio demográfico en la historia, ahora sí, encontramos que por primera vez en la historia se está dando una inversión de las proporciones de personas, de poblaciones que vivían en la ciudad versus las que vivían en los campos. Y es que históricamente las poblaciones, si bien han existido ciudades desde muchísimo tiempo, conocemos civilizaciones antiquísimas que ya tenían ciudades, aún así la proporción siempre se ha mantenido, digamos, mayor en el campo. La cantidad de personas que vivían en el campo históricamente siempre ha sido mayor que la proporción de personas que vivían en las ciudades. Esto empieza a cambiar también en las ciudades industriales. Hay una migración masiva del campo a la ciudad que empieza desde el siglo XVIII, que continúa en el siglo XIX, pero que en el siglo XX va a dar un salto impresionante, y en el siglo XXI todavía más. Y hoy estamos viendo cómo esas proporciones se están invirtiendo, pues antes del cambio de milenio, la proporción de poblaciones que vivían en el campo en todo el mundo era de alrededor de un 60% de la población mundial.
Es decir, que más gente vivía en el campo que en la ciudad. A hoy eso está cambiando y de hecho estamos viendo cómo cada vez aumenta más la proporción de personas que viven en la ciudad. Y además hay que decirlo, que vivimos hacinadas en la ciudad, porque nuestra percepción del hacinamiento de las ciudades es lo que nos hace pensar que el mito de la sobrepoblación es real, y no lo es. Así que, bueno, volviendo a estos conceptos y tratando de aterrizarlos, tenemos los casos de China, de Corea del Sur, de Japón, que fue bastante dramático porque Japón era una potencia industrial impresionante hacia la década de 1980, pero su descenso poblacional tan abrupto y esa desaceleración de la población en Japón ha hecho que haya todo un territorio cada vez más despoblado, un gasto social cada vez más alto y menos producción, porque la gente joven es la que trabaja, ¿no? Y por eso, frente a su vecino China, Japón ha quedado completamente relegado y de hecho se sabe que digamos en términos económicos ya no va a ser la potencia que proyectaba ser hace unas décadas, y China va por el mismo camino. La razón por la cual el gobierno ha empezado a tomar medidas para evitar ese descenso poblacional, ¿no? Pues más, o esa aceleración de este fenómeno. Pero en Latinoamérica también está ocurriendo. En países como, ya lo dijimos, Puerto Rico, pero también como Colombia, como Chile, como Costa Rica, los índices de fertilidad, esto es, el número de hijos por mujer, está descendiendo dramáticamente. Y de hecho, ya algunos de los países latinoamericanos, como los que acabo de mencionar, no tienen una tasa de fertilidad suficiente para la sustitución poblacional. Es decir, que estamos por debajo del número que se exige para que una generación reemplace a la anterior. Esto pensando, obviamente, que no hay ni siquiera guerras, epidemias, etc. Y ese número es 2.1 hijos por mujer. Es decir, para que una generación reemplace a la anterior, debe haber un promedio de hijos por mujer de 2.1. Es decir, la mujer no solo se reemplaza a ella misma, sino que reemplaza a su pareja. Países como los que he mencionado en Latinoamérica, esta tasa ni siquiera se está dando. Estamos por debajo de los 2.1 hijos por mujer. En el caso colombiano, estamos en alrededor de 1.7 hijos por mujer. Tal vez eso no lo veamos ahora, pero en 30 años vamos a empezar a tener los problemas que tenía España hace tal vez una década o 2 décadas. Y así con Chile, con Costa Rica, con Panamá, las tasas de fertilidad están descendiendo abruptamente. Hay otros casos también interesantes como el de Argentina, que tiene una población equivalente, de hecho, más o menos a la de Colombia, a pesar de que Argentina tiene más del doble del territorio colombiano, ¿no? Y es que la población que no se reemplaza, cuyas generaciones no reemplazan a las anteriores y que no, por ende, no pueden poblar el territorio, terminan siendo un grave problema para la soberanía de los países, porque entre más amplios sean los territorios desocupados y deshabitados, menos control va a tener el Estado sobre ellos y sobre sus recursos. Por eso se han desvelado algunos planes que pretendían o que pretendieron y lograron más o menos el descenso demográfico en nuestra región.
con financiación de potencias como los Estados Unidos, con planes como la Alianza para el Progreso o con convenios y financiación de la USAID, es decir, de la Agencia Norteamericana para la Ayuda al Desarrollo en nuestra región, se ha logrado que el descenso demográfico desde los años 60 y 70 se haya logrado de manera exitosa. Conocemos también el caso de el famoso informe Kissinger, informe 200 de Seguridad Nacional Norteamericana, donde varios de los países latinoamericanos como México, como Colombia, como Brasil, son objetivo por parte de las agencias norteamericanas para el descenso poblacional. Y es que no olvidemos que nuestros territorios tienen enormes recursos además muchas veces escasos o muy codiciados, que a falta de población que los explote, pueden ser explotados por otros, ¿no? Así que bueno, esto ha sido un poco la formación de hoy. Lo que buscamos es que entendamos conceptos básicos de demografía para comprender a ciencia cierta lo que significa el descenso poblacional y lo que venimos denunciando desde el sector Provida y desde otros sectores también, para darnos cuenta de la importancia de la población y de la importancia de conocer todos estos planes de los que somos objeto muchas veces sin saberlo y bueno, tomar medidas, porque aún estamos a tiempo de revertir esas tendencias, pero a medida que pasa el tiempo va a ser mucho más difícil revertirlas, y lo vemos con las legislaciones y las discusiones aceleradas de los últimos 2 años para cumplir con una agenda, la Agenda 2030, en cuanto al tema de población en nuestros países, por ejemplo, con leyes de aborto y eutanasia que se han venido discutiendo en Argentina, en Ecuador, en México, en Colombia. Así que es muy importante que tengamos esto presente, porque el camino que estamos llevando es el camino del suicidio demográfico, es el suicidio de toda una nación. Pongamos el triste ejemplo de España, que tiene ciudades milenarias, donde ha habido población, donde aldeas, pueblos, villas enteras se están muriendo de viejas, a pesar de que han sido territorios poblados durante milenios. Y qué triste ver cómo una parroquia, un pueblo, una villa desaparece por ideología. Así que, bueno, esto es un poco la necesidad de generar conciencia hoy de nuestras acciones, generar conciencia de lo que significan todas estas medidas que pretenden implementar todo lo que vaya contra la natalidad, contra la sana fertilidad y sus consecuencias, ¿no? Así que por hoy esta ha sido la formación, y esperamos que ustedes puedan también nutrirnos con temas de interés para que tratemos en esta sección de formación. Así que de este modo llegamos al final de esta emisión, no sin antes agradecerles a ustedes por dedicar unos minutos de su tiempo a informarse y a formarse. Esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a que nos escuchen en la próxima transmisión del martes a las 9 de la noche en Argentina, 7 de la noche Colombia. Y además, si les gustaría que tratáramos algún tema, tiene sugerencias, recomendaciones, comentarios, quejas, nuestro buzón estará siempre abierto a leerlos. Escríbanos a providalatam@gmail.com
provida.com o a cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Provida Latam OK, estamos en Instagram como @ProvidaLatam, estamos en Facebook si nos buscan como Provida Latam. Y hasta nuestro próximo encuentro de Vida y Esperanza. Vida y Esperanza, magazine político de actualidad y formación de Provida Latinoamérica. Un espacio para conocer la realidad del mundo postmoderno que le ofrece las herramientas para enfrentarse a él.